Bueno, hola, buenas tardes. Espero que puedan escuchar y que todo funcione bien hoy. Sean bienvenidos al tercer encuentro síncrono. El día de hoy vamos a ver un tema que a mí me resulta muy interesante porque justamente vamos a ver la comparativa entre tres corrientes súper importantes que además les van a ayudar a ustedes bastante con todo lo que sería para hacer la actividad número 3, que también es una infografía comparativa. Así que ojalá les puedan ser provechoso el tema. Por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta o algo no les queda claro, por favor pregunten, porque bueno, son tres corrientes y son tres maneras totalmente diferentes de ver la psicología. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, perfecto. Un segundito. A ver, perfecto. El tema de hoy yo lo quise titular Recordar, olvidar y errar desde tres enfoques diferentes, porque bueno, vamos a ver cómo lo vemos desde el enfoque cognitivo, desde el constructivismo y desde el psicoanálisis, que bueno, son las tres corrientes más importantes con las que vamos a trabajar a lo largo de la carrera. Entonces, a ver, si nos ponemos a pensar, todos recordamos cosas, es verdad, pero también olvidamos. Y a veces, mm, aunque juremos y estemos seguros que recordamos las cosas de alguna manera, puede ser que estemos equivocados. ¿Y esto entonces significaría que nuestra memoria falla o qué está pasando allí? En realidad, en recordar, olvidar y errar son tres maneras totalmente diferentes de ver el mundo. Quiero que piensen ustedes esto, que la memoria, en primer lugar, no es como una cámara de seguridad, o sea, no es que va a grabarles a ustedes todo lo que pasa tal cual intacto y para siempre, sino em, re- em, lo que recordamos siempre va a estar lleno de filtros. Estos pueden ser filtros emocionales, filtros cognitivos, filtros sociales. Y entonces recordar no es reproducir exactamente lo que guardé, sino va a ser reconstruir, que es una especie de edición constante donde, bueno, algunas escenas sí van a quedar nítidas y otras se pueden ir borrando, distorsionando o mezclando lo que vivimos con lo que imaginamos, con lo que nos contaron. Además, tengan en cuenta que la memoria no trabaja igual para todos ni en todos los momentos. Depende de qué estamos sintiendo en ese momento, qué significaba ese momento para nosotros, cuánta intención pusimos o incluso de lo que vino inmediatamente después de ese momento. Y lo más interesante, ¿no? de todo este tema es que desde qué teoría nosotros observemos todo esto, cambia completamente la forma de entender por qué recordamos y en realidad por qué olvidamos. Entonces, como les dije, hoy vamos a ver justamente eso. Vamos a ver cómo distintas corrientes explican esto que es tan cotidiano para nosotros, pero que ellos lo explican y lo manejan también de una manera bastante compleja. Porque al final, bueno, la memoria no solo nos habla del pasado, sino revela cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo también nos vamos construyendo nosotros como personas. Entonces, el primer enfoque con el que vamos a tratar hoy es el enfoque cognitivo. Desde el enfoque cognitivo, la memoria se entendería como un sistema de procesamiento de información.
Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que no es un proceso pasivo, sino que está activo constantemente y que va a implicar tres operaciones fundamentales que deben ser necesarias para que suceda, que es codificar, almacenar y recuperar. Que bueno, que es más o menos como lo que todos manejamos en cuanto a memoria. Y la pregunta o la interrogante principal que da el enfoque cognitivo es, em, ¿qué factores entonces, o sea, cómo manejamos nosotros esa información va a depender de qué factores a nosotros nos van a facilitar o nos van a perjudicar o nos van a interferir con el manejo de alguna de estas tres operaciones que, bueno, que van a ser el significado, va a ser la respuesta al por qué fallamos o cometemos errores a la hora de recordar. Para esto les tengo que hablar de Addison y Shiffrin, que en 1968 propusieron el famoso modelo multialmacén, perdón, que compara la mente humana como si fuera un sistema informático, o sea, como si fuéramos una computadora, y que según ellos, la memoria se va a organizar en tres almacenes diferentes, ¿no? Tenemos el primero, que es la memoria sensorial, que sería como la puerta de entrada. Retiene por segundos la información que captamos con los sentidos y bueno, si no le prestamos atención, va a desaparecer casi de inmediato. En la práctica, esto lo podemos llevar a cuando alguien te habla, por ejemplo, y tú te quedas tipo, ¿qué? Ah, sí, y recuerdas de inmediato que era lo que recordaste. Perdón, recuerdas de inmediato que era lo que él estaba hablando. Bueno, esa es nuestra memoria sensorial funcional. Qué bueno que actúa inmediatamente. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que va a mantener la información activa durante unos 20 o 30 segundos. Esta no es para guardar datos a largo plazo, sino para trabajar con ellos en ese momento. Por ejemplo, cuando recuerdas una fórmula inmediata que la vas a pasar de Word a Excel o en el caso de términos clínicos, como nosotros los psicólogos, cuando trabajamos con el test de WISE, estamos evaluando justamente la memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos midiendo cuánta información puede sostenerse y manejarse mentalmente en estos minutos. Por último, tendríamos la memoria a largo plazo, que es el almacenamiento más estable, duradero, donde quedan los aprendizajes, las experiencias, ya los conocimientos más consolidados. A diferencia de la memoria a corto plazo, en esta nos va a permitir recuperar esta información incluso después de largos periodos, aunque, bueno, siempre y cuando obviamente hayan sido bien codificadas y vinculadas emocionalmente, o sea, siempre que se haya cumplido la codificación y el almacenamiento, pues la recuperación va a ser mucho más práctica y fácil en una memoria a largo plazo. Entonces ahí les puse de imagen justamente a una chica recordando lo que aprendió en la universidad, porque son esos conocimientos que justamente después de años seguimos teniendo. El paso a paso de una memoria a otra depende de procesos, como les dije, como la atención y la repetición. Si algo no fue atendido o elaborado en su momento, o sea, la persona no lo atendió, no se aprende, o sea, no lo almacenas. Por eso en contextos terapéuticos, nosotros, o eso nos explica cosas como que hay personas que entre comillas, no aprenden, ¿no? No porque no quieran, sino porque, bueno, probablemente no hubo una codificación afectiva. O quizá la atención estaba dispersa o emocionalmente estaba interferida. Por otro lado, tenemos a Craig y Lockhart, que en 1972 propusieron el modelo de niveles de procesamientos que cambia el foco. Entonces, aquí nos habla de que no importa dónde tú almacenas la información, sino que realmente lo que va a importar es cómo la procesas. En cuanto más profundo es el procesamiento, es decir, cuando más tú entiendes una información, la asocias a algo o la relacionas con experiencias previas o le elaboras ese criterio, ese sentido propio, más probable es que tú recuerdes eso. En cambio, si solo repites algo mecánicamente o como decimos nosotros, bueno, estudiaste el caletre,
Bueno, esta huella o este aprendizaje va a ser superficial y lo vas a olvidar rápido. ¿Esto a ustedes para qué les va a servir? Bueno, porque en terapia un paciente puede recordar con mucha precisión una vivencia emocionalmente significativa, pero otros detalles, bueno, no los va a recordar casi, ¿no? Porque el procesamiento emocional va a generarle justamente esta codificación más profunda y duradera. Entonces, imagínense toda la parte que nos explica esto del estrés postraumático. O sea, aquí está explicado como nada cómo es la base del estrés postraumático. Entonces, depende del nivel de procesamiento, ya vimos que es necesario que sí se almacenen tres tipos, que necesitamos que haya unos pasos, pero también necesitamos que exista una calidad de recuerdo. Y esta calidad del recuerdo va a depender de tres factores clave. Primero, la atención, porque obviamente sin atención no va a haber codificación. Porque la mente necesita enfocarse en una sola cosa para registrar la información. Luego tenemos la elaboración del significado, que si lo comprendemos, lo integramos y lo asociamos con conocimientos previos, bueno, vamos a fijar mejor esta información. Y por último, la organización, porque cuanto más estructurada está la información, más fácil será después recuperarla. Esto es importante porque muchas alteraciones de la memoria, chicos, aparentemente, por ejemplo, en personas con ansiedad o personas que tengan depresiones muy profundas, no son fallas en el almacenamiento, sino problemas en la atención o en la fase de codificación. Entonces, para el enfoque cognitivo, ¿qué sería el olvido? Bueno, desde esta perspectiva, el olvido no implica una pérdida total, sino que puede ser una falla en alguna justamente de estas fases del procesamiento. Las principales explicaciones que tenemos debido a los olvidos serían el decaimiento de la huella amnésica, donde la información se debilita con el tiempo si no la reactivamos, básicamente. Si no repasamos o hacemos constantemente lo mismo, vamos claramente a olvidar lo aprendido. La interferencia, cuando una información compite con otra, ya sea proactiva, es decir, que lo viejo va a interferir con lo nuevo, o una interferencia retroactiva, donde lo nuevo interfiere con lo viejo, pues vamos a tener problemas a la hora de recordar. Por ejemplo, un ejemplo de lo viejo interfiere con lo nuevo. Bueno, cuando mezclamos contraseñas antiguas y nuevas, coño, ¿qué fue lo que escribí aquí? ¿Qué fue lo que escribí aquí? ¿Cuál es mi contraseña aquí? En cambio, la retroactiva tendríamos, por ejemplo, cuando aprender un segundo idioma nos confunden palabras del primer idioma. Entonces allí tenemos interferencia de recuerdos. Luego tenemos la falla en la recuperación, donde la información sí está en la memoria, pero no podemos acceder a ella en ese momento. Ese sería el clásico, cónchale, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? O sea, sé que tengo esta información, yo lo vi, ¿cómo es que era? Ay, pero yo lo vi ayer. Y no me vuelve ese conocimiento. Y bueno, y además de estos tres, que serían los claves, también tenemos que el estado emocional influye directamente en la recuperación. Cosas como la ansiedad, la tensión o la fatiga pueden bloquear el acceso a esta información. Por eso es que un estudiante probablemente luego de un examen diga, mira, sí, es que en realidad sí lo sabía, pero en ese momento de presión no le llegaba la información. Entonces no es que tenga amnesia el estudiante, no es que no se acuerde, sino que no recordaba debido a esta interferencia emocional. Y entonces desde el enfoque cognitivo vamos a hablar de la memoria, perdón, de los errores de la memoria. Que estos errores ellos no los interpretan como fallas, sino como consecuencias naturales de un procesamiento o un cerebro sobrecargado. Entre las causas más comunes de este cerebro sobrecargado o estos errores de memoria, tenemos primero el procesamiento superficial. Si no estamos comprendiendo lo que estamos aprendiendo, bueno, no lo vamos a poder recuperar, no voy a entender nada porque lo estoy viendo todo superficialmente.
Sobrecarga cognitiva, tengo demasiada información simultáneamente, estoy aquí, estoy viendo el teléfono, estoy haciendo esto, que la verdad que me está llegando tanta información que no estoy entendiendo. O la atención dividida. Sí, estoy escuchando la clase, pero mientras estoy manejando, mientras estoy atendiendo a mi hijo, mientras estoy, no voy a prestar atención tampoco. Esto esto lo podemos ver, por ejemplo, un estudiante, como les dije, pero dándoles otro ejemplo, que olvidó justamente una fórmula en medio de un examen. No podríamos decir que, mira, que no fue que estudió, sino que la ansiedad les bloqueó la recuperación porque otra fórmula similar interfirió. Entonces, cuando tenemos esta sobrecarga cognitiva o la atención dividida o el procesamiento superficial, no es que no estamos recordando, no es que no se nos está metiendo información nueva, sino que nuestro cerebro se apaga o se satura cuando hay mucho tráfico mental porque una información va a tapar otra. Ese sería el enfoque cognitivo. Ahora, pasando al otro enfoque, que sería el enfoque constructivista, tenemos que para los constructivistas la memoria no es un simple almacén, o sea, no es algo que yo voy guardando copias exactas del pasado y listo, sino que es un proceso activo de reconstrucción, o sea, no estamos reproduciendo nuestro pasado constantemente, sino que lo vamos reconstruyendo. Y es decir, que cada recuerdo es una versión actualizada de experiencias que muchas veces son moldeadas por nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros esquemas mentales y el contexto presente. En otras palabras, para los constructivistas, recordar es reinterpretar nuestro pasado. En este caso, Piaget fue uno de los pioneros en plantear que la mente humana no copia el pasado, sino que la construye activamente. Aplicado justamente a la memoria, esto significa que recordar es volver a construir la experiencia desde los esquemas cognitivos que tenemos en este momento. O sea, lo que yo recuerdo va a depender de mi estado actual. Entonces, cada nuevo aprendizaje modifica los esquemas previos y al mismo tiempo esos esquemas determinan cómo comprendemos y cómo recordamos el mundo. Entonces, para ellos la memoria es un proceso dialéctico, o sea, como una balanza que va entre el pasado y el presente. Y viéndolo de esta manera, chicos, podríamos ver que entonces para ellos los recuerdos no son estables, sino que son maleables. Cada vez que recordamos, reelaboramos, completamos vacíos, reinterpretamos significados, incluso y muchas veces distorsionamos detalles para que encajen con nuestra narrativa. Y aquí no es que estamos mintiendo, sino que es una reorganización natural de la experiencia, porque recordar implica un acto de actualización de nosotros, ¿no? Recordamos desde quienes somos hoy. O sea, yo recuerdo lo que viví en base a lo que yo sé hoy. No recuerdo en base a lo que era en ese momento. Partiendo de este mismo concepto, luego vino Bartlett en 1932, que profundizó la idea con el concepto de memoria reconstructiva. A través de experimentos, Bartlett mostró que las personas tienden a reajustar los recuerdos a esquemas, eh, o sea, reajustan los recuerdos según a sus propios esquemas culturales y personales. Perdón. Por ejemplo, al relatar una historia ajena a su contexto, los participantes en este estudio omitían o modificaban detalles para hacerla más coherente con sus propias creencias. Entonces, ¿qué nos enseñó Bartlett? Bueno, que el recuerdo no va a ser un reflejo fiel de lo vivido, sino que es una versión adaptada a nuestro marco de interferencia interno y a nuestro marco de referencia interno también. Les coloqué justo esta imagen de interrogatorio porque imagínense ustedes que este hallazgo es fundamental para la psicología forense porque la memoria sí puede ser sincera, pero puede ser inexacta. Una persona les puede estar relatando a ustedes como testigo
una cosa con una total convicción y aún así ese recuerdo puede estar modificado por sus propios procesos reconstructivos. Entonces, ¿hasta qué punto los recuerdos van a ser reales o no? Les traje un video respecto justamente a esto. Ay, no sé cuánto más pueda aguantar. ¡Olvídalo! ¡Mentaleros! Pero ya casi vamos. Oh. Números de teléfono no son necesarios, están en su teléfono. No sirven, hay que Disculpen. olvidarlos. Hola. ¡Olvídalos! Estoy buscando Mira la isla esto. de la amistad. Lecciones de piano por 4 años. Sí, se ve desgastado. ¿Sabes qué? Guarda palillos chinos y alma y corazón. Adiós al resto. ¿Están? Los presidentes, ¿tú qué dices? Dejemos a Washington, a Lincoln y al gordito. ¡Olvídalos! Oigan, no se deshagan de eso. Esos pensamientos sirven. ¿Los personajes del mundo de las princesas? Sí, son datos de gran importancia. Glitter Storm, Honey Pants, Oficial ¡Olvídalos! Justicia. ¡Ey, devuélvanlos! Van al basurero y nada vuelve de ahí jamás. Sí, lo siento, es nuestro trabajo, Linda. Si a Riley no le importa un pensamiento, se desvanece. ¿Desvanece? A todos les puede pasar. Sí, excepto este bebé. Este jamás se desvanecerá. La canción de la goma de Nos mascar. gusta enviarla al cuartel de vez en cuando por Se diversión. repite en la mente de Riley una y otra vez, 1.000.000 de veces. Por la otra vez. Tengan tu sonrisa. Ya sé, todos no sabemos la canción. Ajá, es muy graciosa. ¿ok? ¿Qué dices? ¿Quieres hacerlo? Sí. Ok, aquí va. ¿Qué? Bueno, fíjense en esta escena, los obreros están podando las conexiones neuronales. Lo que están haciendo no es al azar, sino que seleccionan qué recuerdos conservar y cuáles dejar ir, reforzando lo que para ellos les es más útil, significativo o relevante para la personalidad y la historia de esa persona en ese momento. Desde el constructivismo, esto refleja entonces cómo funciona nuestra memoria, ¿no? Que no todo lo que vivimos obviamente se almacena por igual. Los recuerdos se integran ya a nuestros esquemas previos que tienen un significado emocional o que se relacionan con conocimientos o experiencias anteriores. En cambio, los que carecen de relevancia o que no encajan en nuestra narrativa se desvanecen, porque el cerebro prioriza organizar la información de manera que para nosotros no sea coherente y funcional. Entonces, esta escena es clave porque nos ayuda a nosotros a visualizar que recordar no es un proceso pasivo, sino una reconstrucción selectiva. Nuestra mente está constantemente decidiendo qué recuerdos conservar, cuáles reinterpretar, cuáles dejar atrás y bueno, como la cancioncita que a nosotros nos pasaría con el limpiador de posetas más, cuáles reproducir constantemente. Y todo esto lo hace nuestro cerebro según lo que necesitamos para dar sentido a nuestras experiencias y mantener una narrativa obviamente coherente con nosotros mismos. Entonces ya vimos que era recordar, pero entonces para los constructivistas, ¿qué sería olvidar? Bueno, para ellos el olvido no se entiende como una pérdida de información, sino como el resultado de una falla en la codificación o en la integración significativa. ¿Esto qué sería traducido? Bueno, es decir, que cuando un dato no se relaciona con un esquema previo a nosotros o con el conocimiento que ya tenemos, no llega realmente a consolidarse en nuestra memoria a largo plazo. Desde esta perspectiva o este enfoque, no se olvida lo que se aprendió con sentido, sino aquello que nunca logró anclarse a una red de significado. Por eso decimos que no es que la información se borra, sino que nunca llegó a almacenarse en realidad. Entonces, el enfoque cognitivo lo que hace es subrayarnos la importancia del aprendizaje significativo, porque cuanto más logramos conectar la nueva información con experiencias previas, emocionales o conocimientos ya existentes, pues bueno, más probable es que eso permanezca. Por eso, para este enfoque,
recordar es un proceso activo que depende de cómo organizamos y comprendemos además la información al momento de aprender. Y bueno, entonces, ¿pero qué sería un error en esto? O sea, ¿qué es el error? Bueno, para el enfoque constructivista, el error no se concibe como una falla, sino como una manifestación visible del proceso de aprendizaje. Piaget y todos los que siguen su línea plantean que el sujeto o nosotros no aprendemos repitiendo pasivamente la información, o sea, no, como les dije, no es que aprendemos al caletre, sino que aprendemos probando hipótesis, contrastando lo que ya sabemos con lo nuevo que aparece y reorganizando la estructura cognitiva en ese intento. Entonces, desde esta mirada, equivocarse significa que estamos pensando activamente, no que estamos fracasando. En- ¿Por qué? Bueno, porque el error es una evidencia de que nosotros o nuestros pacientes estamos intentando asimilar y acomodar la información con esquemas previos, lo que implica que estamos en pleno proceso de construcción de pensamiento. Por ejemplo, cuando un niño dice, yo sabí, no es que está confundido ni mal aprendido. Está aplicando una regla general que él mismo ha construido. Bueno, los verbos en pasado terminan en i. Ese error para los constructivistas sería una hipótesis creativa que muestra, bueno, que el niño está aprendiendo la lógica del lenguaje, aunque todavía no ha llegado a su forma más convencional. Entonces, para ello, el que fuéramos errando, el que vamos cometiendo errores, realmente implica que vamos aprendiendo porque es necesario aprender de los errores. Y bueno, por último tenemos el enfoque psicoanalítico. Para el psicoanálisis, la memoria no se limita al registro consciente ni al simple almacenamiento de datos. Freud planteó que la mente funciona como una escena psíquica, es decir, un espacio dinámico donde coexisten diferentes niveles de conciencia. Tenemos lo consciente, lo preconsciente y obviamente lo inconsciente. Y donde los recuerdos no siempre van a estar disponibles a la voluntad de nosotros. Freud lo explicaba con la idea de que nosotros no es que recordamos, sino que repetimos lo inconsciente para que se exprese una y otra vez buscando una vía para ser elaborado. Por ejemplo, y aquí les puse el ejemplo, una persona que siempre elige pareja vestidas igual. Puede que no es que esté recordando conscientemente un abandono infantil, pero bueno, lo repite en el presente como una manera de mantener vivo ese recuerdo y a la vez intenta resolver esta escena inconclusa. Así entonces, en términos simples, para el psicoanálisis, no es una función neutra la memoria, sino un proceso profundamente afectivo y además simbólico, porque lo reprimido no desaparece, sino que se conserva en lo inconsciente y desde allí influye en la manera en la que percibimos, recordamos y actuamos. O sea, hasta aquí todavía ha sido bastante simple. Bueno, almacenamos. Después el constructivista dijo, bueno, no, almacenamos y reconstruimos. No, pero Freud ya se fue más profundo y nos dijo, bueno, recuerdas de acuerdo a lo emocional que te implica el recuerdo y qué tanto tiene atrapado, o sea, lo mezcló todo un poquito. Pero bueno, para dar en términos simples, vamos a hablar del olvido desde el psicoanálisis. Que para el psicoanálisis el olvido no se explica por una falla cognitiva ni por una falta de atención, sino como un mecanismo de defensa, que sería la represión. Entonces el sujeto no es que olvida porque no puede, sino porque realmente no soporta recordar aquello bueno, que ligó, que aquello a lo que ligó ese recuerdo. Puede ser que eso haya sido demasiado perturbador o incluso doloroso para la conciencia. Freud señala además que la represión es una forma de proteger al yo. Cuando una experiencia genera conflicto entre el deseo y quizá las normas morales, sociales, el psiquismo simplemente lo expulsa de nuestro campo consciente, pero bueno, no lo elimina, lo deja por ahí almacenado.
Y es allí cuando la energía afectiva de ese contenido reprimido permanece, buscando unas vías para manifestarse. Por eso lo reprimido retorna disfrazado, transformado y puede hacerlo a través de síntomas, lapsus, sueños, actos fallidos o bueno, o formas de evitación. Desde el enfoque clínico, esto lo podemos ver nosotros claro como cuando, por ejemplo, una persona no puede recordar conscientemente un hecho traumático, pero su cuerpo, sus vínculos, lo va a expresar simbólicamente. Por ejemplo, alguien que olvida detalles de una pérdida de un duelo puede manifestar una angustia o conductas de evitación, por ejemplo, en el caso de perder un hijo, puede mostrar angustia a la hora de ver juguetes infantiles o quizás una cuna si lo perdió muy chiquito. Entonces va a tener situaciones de evitación frente a conductas similares, porque en este enfoque el olvido no es cualquier cosa, no es que el olvido es sin sentido, sino que sí va a tener un sentido, o sea, tiene un porqué, no es que lo almacenaste mal, sino que tu cerebro te está de alguna manera protegiendo, aunque sea inconscientemente. Aquí voy a hacer una pausa porque justo Zoom ya me avisó que está quedando poquito. Yo igual les había avisado a ustedes que probablemente esto fuera a suceder. Em, yo preparé una reunión para después de esto, igual ya les voy a pasar todos los datos para yo poder cortar este chat y que nos podamos meter allí para terminar la clase. Falta poquitito, falta creo que 4 o 5 láminas. Ya les voy a pasar por acá por chat todo lo necesario para poder entrar allí. Y así yo corto esta llamada y nos vemos por allí. Guárdame un segundito. Ahí les dejé la información. Entonces, bueno, yo aquí corto esto y ya me conecto por allá. Perfecto, ahí nos quedamos justico donde nos habíamos quedado. Ver que siempre al principio se queda ahí colgado un ratito. Perfecto, entonces vamos ahora a hablar del error. Que para, o desde el psicoanálisis, el error no, como les dije, o como les venía dando el abreboca, que no sería un error o una equivocación ni un descuido, sino todo un fenómeno significativo que revela el funcionamiento real del inconsciente. Entonces, estos lapsus, actos fallidos, errores del habla, son manifestaciones realmente de deseos o de conflictos o de afectos emocionales que no hemos elaborado conscientemente. En términos teóricos, lo inconsciente va a actuar según sus propias leyes fuera del control directo de la inconsciencia, o sea, todo, perdón, de la conciencia. Todo este proceso que realiza el inconsciente, nosotros no lo podemos controlar, o sea, vos no vas a poder elegir, mira, de verdad que esta situación a mí me está traumando muchísimo, la voy a bloquear. No, sino que el cerebro lo hace de forma automática. Por ello es tan difícil o pasa mucho en situaciones como por ejemplo, ahora que está muy de moda que los chicos hagan retiro con ayahuasca, más allá de todos los problemas que pueden causar a nivel médico, y que además muchas veces son errores, perdón, recuerdos reconstruidos, a veces es tan fuerte el recordar que bueno, que hace que muchas personas caigan en psicosis, porque hay sucesos que tú no tienes idea que viviste o que pasaste, y que bueno, que tu inconsciente lo bloqueó y que de alguna manera al hacer esto consciente puede ser demasiado abrumador. Otra cosa que pasa mucho, y esto como les dije, yo trabajo con mamás en duelo, cuando hay una pérdida significativa, un duelo muy profundo, yo para ello tengo una analogía muy particular de tratar con mis pacientes, que es que les digo que cuando uno pasa un trauma muy grande, se abre la caja de Pandora porque hay que meter
este recuerdo doloroso. Entonces, probablemente mientras estén atravesando este trauma, se van a acordar de otros traumas, porque siempre les digo eso, pues ya vas a abrir la caja para meter este nuevo trauma, pero cuando la abras pueden salir otros. Y pasa, chicos, vamos a decirle el 60% del tiempo, que pacientes que están pasando problemas fuertes una situación de un duelo por un hijo, que es una pérdida profunda y muy grave y profundamente devastadora, que se acuerden de cosas realmente traumáticas, como por ejemplo que vivieron secuestros que no se acuerdan, que vivieron algún tipo de abuso sexual, verbal o físico, porque justamente el inconsciente intentó bloquear esto, pero cuando también hay situaciones similares, el inconsciente de alguna manera puede ir fallando y va liberando estos recuerdos de alguna manera. Por otro lado, parte de los errores, el psicoanálisis dice que cuando se nos escapa una palabra, un gesto o un olvido, no es casualidad. O sea, cuando yo le digo, por ejemplo, mamá a la maestra, en caso de los niños, no es que lo dije de casualidad, sino para ellos o para el psicoanálisis refleja la manera en que el inconsciente va a intentar expresarse a través de esta acción. O sea, algo pasa allí con esta mamá que yo tengo algún tipo de conflicto, que no he podido elaborar, que está pasando algo y por ello no es casualidad que a mí se me escapen esas cosas. Y por otro lado, además, Freud decía que el inconsciente en realidad nunca se equivoca, sino que se disfraza. Entonces, esto significa que el error entonces es una forma de comunicación simbólica donde el contenido reprimido o afectivamente muy cargado se nos va a presentar a nosotros de manera indirecta. Entonces, los errores los tenemos que interpretar como información psíquica, no como fallas. Nos van a permitir observar cómo a nosotros o cómo al sujeto realmente se organiza en cuanto a sus deseos, a sus conflictos internos y cómo además estos influyen en la memoria, la conducta y la expresión verbal. En la práctica clínica, además, esto significa que no se corrige el error de inmediato, sino que nosotros tenemos que analizar el sentido. ¿Qué nos está revelando sobre los deseos o miedos o, bueno, conflictos de este sujeto? En general, ¿no? Aquí podemos tratar, por ejemplo, yo porque no manejo el psicoanálisis porque no es mi corriente, digamos, predominante, pero, por ejemplo, si estamos hablando de que una persona comete algo típico que les puede pasar, terapia de pareja, un acto de infidelidad, tenemos que entonces no enfocarnos en lo que hizo, sino el por qué lo hizo. Bueno, qué le está diciendo el inconsciente respecto a esto, de dónde empezó, o sea, ir hacia atrás, porque el sujeto está actuando de alguna manera debido a algo inconsciente que no ha elaborado. Entonces, aquí yo les traje un ejemplo como para que puedan interpretar un poco esto, ¿no? Imaginemos que una persona em, recuerda vagamente, bueno, estar sola en una habitación oscura, siente miedo, pero no sabe por qué. Y además evita estar en lugares parecidos y no entiende por qué. Entonces vamos a verlo con las diferentes perspectivas para que entiendan además cómo cambia para nosotros totalmente el paradigma de acuerdo a la corriente con la cual decidamos ver. Tenemos primero que desde con lo cognitivo nosotros diríamos, bueno, mira, acá hay un problema de codificación, en la codificación del recuerdo. La emoción intensa, como el miedo, bueno, bloqueó el registro claro de lo que pasó. Entonces, lo que la persona recuerda es confuso, fragmentado. No hay una narrativa completa, solo, bueno, esa sensación de miedo. Por eso después aparece la evitación, porque el cerebro va a asociar oscuridad con peligro, aunque en realidad no sepa por qué. Eso es lo que diríamos desde los cognitivos. Desde lo constructivista, lo importante, recordemos que no es el hecho en sí, si fue así o no, sino cómo lo construye la persona de hoy. Tal vez de niño, bueno, no tenía las herramientas cognitivas o las herramientas emocionales para que eso tenga sentido y la mente lo dejó así como sin terminar. Entonces, ahora el recuerdo que se construye de forma incompleta
lo que va a activar no es el evento, sino el significado pendiente de ese evento. O sea, algo está pasando ahí con la oscuridad que bueno, que quedó pendiente. Y desde el psicoanálisis se interpretaría distinto. Se trata o se trataría de este miedo como algo reprimido, porque para el psicoanálisis el miedo no es solo una emoción, es un afecto que fue separado de su representación. O sea, el recuerdo no es que desapareció, quedó guardado en en el inconsciente y va a retomar como síntoma, que sería la evitación. Entonces, en otras palabras, para el psicoanálisis, el cuerpo recuerda lo que la conciencia no puede. Vamos a ponerlo más sencillo todavía, porque aquí ya está todavía complicado. Bueno, fácil. Desde lo cognitivo, habla de que hay fallas en los procesos de memoria. El constructivista habla de procesos de sentido, mientras que el psicoanálisis nos habla de procesos inconscientes. Y con este panorama, chicos, es lo que quiero que ustedes empiecen a hacer. No que se casen con una teoría en sí, sino que aprendan a mirar un mismo problema, pero con los diferentes marcos, los diferentes lentes. Porque ahí es donde realmente ustedes van a empezar a tener verdadero criterio clínico. Por eso les puse aquí tres lentecitos diferentes. Entonces, para finalizar tenemos, y esto es importante para, bueno, para que ustedes tengan en cuenta lo que nos va a ofrecer cada enfoque a nosotros, es que el enfoque cognitivo, bueno, nos ayuda a entender los procesos internos, cómo se codifica, almacena y recupera la información y qué factores facilitan o bloquean el recuerdo. Además, bueno, el enfoque cognitivo nos da herramientas para evaluar y diseñar estrategias de aprendizaje, de memoria y de atención, tanto en investigación como bueno, en la parte clínica. El enfoque cognitivo también nos ayuda a entender neurodivergencias como el TDAH, que bueno, que la persona no es que, no, ay, no es que es bruto, que no está, no escucha, no entiende, sino que obviamente al haber un problema de atención, bueno, va a haber un problema de almacenamiento y luego de recuperación de información. Entonces, el enfoque cognitivo nos ayuda mucho a nosotros en la parte clínica con todo lo que serían las neurodivergencias. Luego tenemos el constructivismo, que nos recuerda que la memoria no es que es un archivo estático, sino que está en constante reconstrucción, que cada recuerdo, además, nosotros los vamos a construir en base a lo que sabemos y de nuestra interpretación del mundo con todo lo que eso conlleva, o sea, todo lo que yo creo, yo pienso y yo sé, y que eso va basado en lo que yo sé ahora. O sea, ustedes ahora pueden tener un estilo de vida o una creencia de lo que es ser ustedes mismos, que en 10 años no va a ser la misma, por ende los recuerdos que tengan de este momento va a estar totalmente alterado. Y esto además a nosotros como psicólogos nos va a permitir comprender por qué los pacientes integran nuevas experiencias a sus esquemas previos y cómo el sentido que le damos además al aprendizaje va a influir en nuestra conducta actual. Por último, tenemos que el psicoanálisis que nos enseña, bueno, que la memoria va a estar cargada de afecto, de deseos y conflictos. Y nos enseña que lo que se olvida o se equivoca no es que es neutro, sino realmente significativo y que muchísimas veces los recuerdos inconscientes se expresan a través de síntomas, sueños o actos repetitivos. Y para nosotros, ¿por qué es importante? Bueno, saber los tres enfoques nos va a permitir a nosotros no quedarnos con una sola perspectiva, sino de tener una visión más completa del funcionamiento psíquico, porque cada uno explica algo que los otros no alcanzan a cubrir, ya sea la cognición, la construcción de sentido o la dimensión afectiva inconsciente. Y para ustedes, a ver, como futuros psicólogos, es fundamental que ustedes entiendan eso porque los va a preparar a ustedes o nos prepara para entender a las personas en la complejidad, además para diseñar intervenciones precisas de acuerdo exactamente al problema que exista y a no reducir además los fenómenos psicológicos a un solo marco teórico. Entonces, en otras palabras, conocer las corrientes y el por qué son tan diferentes nos ayuda a nosotros también a convertirnos en profesionales integrales
y saber y ser humanamente consciente que bueno, que recordar, olvidar y equivocarse puede verse totalmente diferente de acuerdo al enfoque o al lente en cual lo veamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta ahora, algo que quiera saber. Yo en general les quería agradecer muchísimo porque las actividades que he visto hasta ahora de la actividad número 2 han sido unos proyectos bastante buenos, unas campañas muy buenas. Yo les agradezco muchísimo porque han estado bastante nutrido y me han sacado realmente, me han dejado bueno, me han dejado impresionado porque sí me ha gustado muchísimo lo que han hecho hasta ahora. Yo de todas maneras les voy a dar las indicaciones de cómo hacer la nueva actividad, la que va a estar ahora, creo que es a partir de la semana que viene que la van a poder entregar, que sería la actividad número 3. Así que bueno, pero si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la clase, puede hacerla ahora. Y si no, bueno, la dan por finalizada. Bueno, yo de todas maneras, en el transcurso de la tarde-noche, yo les voy a estar subiendo el link en la página y además les voy a poner de anexos las diapositivas y el video que les mostré de la escena de Intensamente. Así, bueno, la pueden volver a ver y les puede quedar a ustedes también de información. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco además porque sé que se quedaron para el otro link. Así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y bueno, que tengan feliz noche.